Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la clase de función paterna. Vamos a compartir acá. Vamos a empezar por el principio. En este teórico vamos a ver la función paterna, la fantasía y el mito. Esto en el teórico de Gabriela Salomone. Pero vamos a hablar primeramente de lo que habla Freud, de qué se trata todo esto, ¿no? El teórico habla de que existe una relación entre la función paterna y el orden jurídico. Entonces vamos a abordar el tema desde tres ámbitos: la cultura, la organización social y el sujeto. Y dice que la función paterna está entre lo singular y lo colectivo, del concepto del mito. Esto es lo que dice en el texto de Gabriela Salomone. Para entender cómo se instaura esto de la cultura y la organización social, vamos a hablar de lo que Freud llamó el mito que surge con tótem y tabú. Tótem por lo general es como una escultura que se hace sobre algún animal que se considera como el dios del lugar, es el protector. Se dice que es el primer antepasado de las tribus, y también que todos los individuos que están bajo un mismo tótem, o sea, que se rigen por las mismas obligaciones sagradas y tienen como ciertas reglas, que no pueden matarlo, ni comerlo, ni aprovecharse de él, y a su vez tampoco pueden mantener relaciones sexuales entre ellos. Esto sería la ley de la exogamia, en contraposición a la ley del incesto. Y la palabra tabú habla de lo sagrado y lo prohibido. Entonces, Freud escribió todo un libro explicando tótem y tabú, y que justamente lo que habla es del mito de la horda primitiva y cómo surge el tabú. En el mito de la horda primitiva es una obra que Freud toma de Darwin, que él estudiaba a los monos. Entonces estudiaba como el jefe de los monos, que él dice que era como un mono superior, y que dice que desde ahí como que nace el hombre primitivo, ¿no? Que estaban en pequeñas hordas, serían como pequeñas comunidades, que estaban dominadas por un solo macho, que era quien servía a todas las hembras. El resto de los machos no podían tomar ninguna de las hembras, debían salir afuera a hacerlo, y si en caso de que tomaran alguna de las hembras de la tribu, lo que les pasaba era que los mataban. Este macho que era un déspota y era el más poderoso. Obviamente que todo esto producía en el resto de los machos cierta hostilidad y un deseo especial hacia la madre y las hermanas, porque estaba este padre que impedía que se acceda a ellas, pero obviamente este deseo es como el deseo de lo prohibido. Y es lo que Freud ya había planteado un tiempo antes, casi 20 años antes, con el complejo de Edipo, que es el rechazo por el padre y el deseo por la madre. Que podríamos también hablar de que es el rechazo por el progenitor del mismo sexo, o sea, se rechaza al que es una competencia y se desea al del sexo opuesto. Digamos, dice que los impulsos sexuales de los hijos y los hermanos obviamente se dirigían hacia la madre y las hermanas, y el obstáculo principal era
este macho. Este padre que era el protopadre, era el padre malvado. Todo este odio y el odio hacia el padre y el deseo hacia las hembras, lo que produce es que se haga como un complot, dice, y que entre todos maten al padre. Esto lo hacen los que habían sido expulsados de la tribu. Entonces preparan un gran banquete totémico en donde se devoran a ese protopadre. Se lo devoran literalmente porque eran caníbales. Se dice que tal vez haya sido este banquete haya sido la primera fiesta de la humanidad. Y después, según Freud, después de que sucede esto y se comen al padre, lo que sucede es una gran etapa de desorden, en donde todo se vuelve lo que quisiese porque no había ley, no había quien pusiera reglas y no había normas para seguir. Se vuelve todo un desastre y empiezan los machos que quedan, empiezan como a disputarse el lugar del padre. ¿Qué pasó después del asesinato del padre? Bueno, con todo este desorden nace el principio de realidad, que es donde estos machos se dan cuenta que necesitan para sobrevivir alguna ley, porque si no se iban a matar entre ellos. Y que la primera ley que debía de existir era de reprimir este deseo de poseer a las hembras de la tribu. ¿Por qué? Porque esto había llevado a todo este desorden, porque por ese deseo de las hembras matan al padre y después surge el desorden. Entonces, a esto es lo que se llama principio de realidad. Como que nace, según Freud, el principio de la realidad. Otra cosa que también nace es el tabú del incesto, o sea, esto de reprimir el deseo hacia las hembras de la tribu tiene que ver con que se debía ir a buscar mujeres por fuera de esta tribu, de la tribu a la cual pertenecían. Entonces, en este ir hacia afuera, que tiene que ver con la exogamia, surge un nuevo orden social. El tabú del incesto lo que propone es un nuevo orden social. Bueno, eres una mujer, la tenés que ir a buscar a otra comunidad, no la podés buscar en tu familia, la tenés que ir a buscar afuera. Y esto también lo que hace es que las culturas empiecen a mezclar, porque una tribu va a tener que tener contacto con otra para poder tener mujeres o tener machos. Esto es lo que se llama la ley de exogamia, que les acabo de decir. Y todo esto del principio de realidad, el tabú del incesto y la ley de exogamia, surgen a partir de la culpabilidad que sienten por ese amor-odio que existía hacia ese padre, después de lo que sucedió, ¿no? De haber matado al padre, que todo haya sido un caos y todo eso produce culpabilidad. Surge también la religión totémica con ese parricidio. Entonces el padre pasa a tener más poder muerto que en vida y lo empiezan a divinizar, o sea, lo empiezan a adorar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que este padre imponía una ley que era necesaria. Entonces, al no estar, bueno, papá no era tan malo, sino que nos cuidaba, ¿no? Obviamente que todo esto sucede, excepto en el día del banquete en el que se revivía el crimen de los antepasados. La prohibición de matar al animal totémico es la representación del padre, o sea, ya no se puede matar al padre, entonces existe ese animal totémico. El principio de realidad y el sentimiento de culpabilidad fueron la causa de las organizaciones sociales. Empiezan a imponer normas y surge la religión, en especial esta religión en donde está prohibido el incesto,
en donde no se puede matar al padre, en donde no se desean las hembras de la misma tribu, y en el banquete se recuerda el parricidio original y se comprometía a los participantes en mantener el orden instaurado. O sea, supongamos que era todos los años, bueno, lo que se hace es, bueno, todos estamos bajo el mismo orden y debemos de respetarlo. Y lo que hacen al comer al animal tiene que ver con internalizarlo. Y también es un modo de repartir la culpa. Según Freud, o sea, todos participan del banquete porque es un modo de repartir la culpa. Freud con este mito explica el origen de la agresividad por este amor-odio, esta ambivalencia de sentimientos y emociones que produce el padre, la instauración de la ley del yo, del super yo, perdón, el sentimiento de culpa y la religión. La agresividad tiene que ver con la ambivalencia de sentimientos. La instauración de la ley y el super yo es esto de internalizar esta ley. El sentimiento de culpa tiene que ver con la ambivalencia de sentimientos otra vez. La agresividad que se descarga. Y la religión como un modo de poner, de adorar a ese supremo que es el que sabía. Esto lo había explicado Freud antes con el complejo de Edipo, que se desarrolla entre los 4 y los 6 años aproximadamente, o sea, como que no hay una edad específica, tiene que ver con el desarrollo también biológico y psíquico del niño y de la niña, y hace referencia a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles que se caracterizan por la ambivalencia de deseos amorosos y de hostilidad hacia los progenitores. Hacia los progenitores y hacia quienes cumplan esa función, la función materna y la función paterna. O sea, surge esto del amor-odio. Lo habrán visto con Melanie Klein, con el pecho bueno y el pecho malo. Bueno, es esto. El mismo objeto de mi deseo, como decíamos en el video anterior con Lacan, el objeto de mi deseo me desea a mí, pero por otro lado desea a otros. Entonces, está conmigo, pero a veces no está. A esto se refiere con esta ambivalencia. Y Freud lo define como el deseo inconsciente de mantener una relación con la figura parental del sexo opuesto, que es el objeto de amor, ¿no? Y el deseo de eliminar al padre del mismo sexo. ¿Por qué? Porque es la competencia. O sea, yo deseo. Esto Freud lo vamos a escuchar muchas veces que Freud habla del niño. Pero en la niña también surge este deseo de poseer al hombre. Así como en el niño surge el deseo de poseer a la madre, en la niña también. En un principio desea como objeto de amor primero a la madre, pero después se da cuenta que la madre desea al padre, entonces ella también va en busca de eso. Por eso les pongo que es del sexo opuesto. Y que la idea es eliminar al cuidador del mismo sexo. Surge el temor, con el complejo de Edipo surge el complejo de castración. El temor a ser castigado por medio de la castración. La castración del pene. En el complejo de Edipo dice que despierta sentimientos de culpabilidad que se agravan con el temor de ser castigados. La niña se da cuenta que no tiene pene, entonces siente que ya fue castrada. Y eso le produce una desventaja y produce una inferioridad. Pero ¿qué sucede? La niña lo acepta como un hecho consumado, lo de la castración. Y ahí es donde equilibra. No es que las niñas o las mujeres todo el tiempo se van a sentir en desventaja y inferioridad. La idea es que lo acepte como un hecho y se equilibra ahí. El niño, sin embargo, teme todo el tiempo que esa posibilidad de ser castrado se cumpla, ¿no? Como que todo el tiempo hacen eso.
Por eso es necesaria la ley del padre. El padre es quien viene a decir, esta mujer es mía, vos no la podés poseer. Y ahí es donde habla en los textos que les envié, empieza a hablar de todo esto que tiene que ver con que muchas veces la ley no es impuesta desde el padre como figura paterna, sino desde la ley jurídica, desde el Estado, desde esta ley que es mucho más pesada porque pasa a ser la ley de todos, ¿no? Después hay leyes como el incesto, que son prácticamente universales, salvo en alguna que otra cultura, pero en líneas generales la ley del incesto es universal, el parricidio es universal, o sea, como son leyes que van más allá. Después cada estado tiene sus propias leyes, sus jurisdicciones, y los modos de aplicar, pero acá en este caso habla justamente de que muchas veces cuando no existe un padre, o cuando ese padre no puede representar la ley, el Estado representa esa ley. Van a ver que en el texto de Gabriela Salomone habla de un caso, ya les digo cómo se llama, de Daniela, que habla de que ella tuvo una hija en Canadá con un hombre allá, y lo que al decidirse separar, ella vuelve a la Argentina con la nena, pero no tenía como todos los permisos bien en regla. El padre le hace juicio, la justicia canadiense le dice a la madre que ella debe de volver con la nena allá. La justicia argentina en este caso, en un primer momento se niega. La mujer sale por todos los medios de comunicación a hablar del tema para tener como cierta aprobación, y todos se ponen en favor de la mujer, se ponen en favor de la mujer como, bueno, la nena tiene que estar con la madre. Después, en un momento, a ella la justicia argentina le dice que tiene que volver a Canadá, y una vez que llega allá se le hace como que van a un juicio, porque acá desde Canadá y Argentina no había un acuerdo. El Estado argentino interviene, pero no llegan a un acuerdo. Entonces ella tiene que volver allá, y la justicia dictamina que la nena tiene que volver con la madre durante 8 meses y va a estar 4 meses con el padre. Todo esto es un proceso larguísimo en donde tiene que intervenir la justicia, porque los padres no pueden ponerse de acuerdo, porque ambos habían decidido tener lugares de residencia totalmente opuestos. Y entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿qué sucede con esa niña? ¿No? Porque es cierto que necesita de la madre, pero también es cierto que necesita del padre. Entonces empiezan a poner en juego quién es más necesario, y podríamos pensar en la construcción de los sujetos, cómo se da esto muchas veces, y es importante tenerlo en cuenta, como hablamos en el teórico de familia, cómo se constituyen las familias, cómo se pasan los valores, cómo se pasan las normas y las leyes, a qué cuestiones se adhiere la familia en lo que tiene que ver con el Estado, la cultura, la sociedad, más allá de la familia, ¿no? Como la sociedad que está por fuera. Porque en este caso se puede ver que, bueno, como ella no pudo resolver en Canadá, viajó a la Argentina. Él, como no quería llegar al terreno de ella, se queda en Canadá y dice, yo me instauro acá y de acá no me saca nadie, y mi hija va a volver para acá. O sea, como que se vuelve toda una cuestión de, veíamos esto de la matrilocalidad, de la patrilocalidad, como, bueno,
yo si estoy en mi lugar de origen, me siento más protegida. Y ahí tiene que ver también con esto de poder resolver ese complejo de Edipo, que es necesario resolverlo para construirnos como sujetos sanos. Porque todas esas cosas que no resolvamos de manera clara en el momento de la infancia, según Freud, van a ser esas cosas que vamos a arrastrar en la adultez. Vamos a ir arrastrando de etapa a etapa, ¿no? Pero en la adultez se van a como agudizar, y es donde ahí se producen mayormente las cuestiones psicóticas, las neurosis, las obsesiones, las ansiedades, tienen que ver con esto, con poder resolver todo esto. Y ahora, resolvemos también teniendo en cuenta cómo es ese padre, cómo es esa madre, y qué sucede cuando ese padre y esa madre no pueden ponerse de acuerdo. Cuando no existe un padre que diga, bueno, hasta acá, esta mujer es mía, vos no la podés poseer, y qué sucede cuando esa madre no puede ponerse de acuerdo con ese padre y se arma empiezan a armar las triadas de madre e hija, hija padre, o sea, como que no existe una unión. Siempre lo que tiene que existir, más allá de que los padres estén separados, es el dúo entre el padre y la madre, y el niño tiene que quedar por fuera de eso. No expulsado, pero sí por fuera de las decisiones, ¿entiendes? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Después van a ver que en el otro texto que les mandé, habla, que es el apunte de Carlos Gutiérrez, habla de unos mellizos que fueron apropiados en plena dictadura militar, que fueron criados por una familia, que fueron sus apropiadores. Esta mujer los crió como propios. Su apropiadora, la mujer del apropiador, había quedado embarazada, pierde el embarazo, y el marido llega un par de meses después con estos mellizos, y ella en ese deseo de ser madre, seguramente no pregunta, y los cría como si fueran propios. Cuando surge en la Argentina, o sea, se vuelve a la democracia y las abuelas empiezan a tener como mayor posibilidad de que sus reclamos sean escuchados, porque las abuelas, recordemos que ellas reclaman desde el primer momento, pero sus reclamos empiezan a ser escuchados cuando se vuelve a la democracia. Y con esto la restitución de un montón de niños. Llega el momento en el cual se hace, por medio de un estudio biológico, se determina que ellos son los mellizos. Esperen que les digo el apellido porque yo me lo estoy olvidando. Que sería el caso Miara. Lo anoté en otro lado, ya te lo digo. Rodrigo, sé que se llaman Rodrigo y Matías. Su apellido real, ya se los digo, chicos, ya se los digo. Igual ustedes lo tienen en el texto. El apellido real es Ricciardo Tolosa. ¿No? Ese es el apellido de sus padres biológicos. Van a ver que van a leer en el texto que los chicos no podían comunicarse. Una vez que se dictamina esto, se los da en guarda a un tío de ellos, el hermano de la madre, pero los chicos no querían estar ahí, querían estar con sus padres. Como que no entendían esto de que hayan sido apropiados, no entendían que, o sea, para ellos eran sus padres y habían vivido una infancia que ellos llamaron muy buena, que sí había ciertas cosas que no les cerraba, como ciertos viajes repentinos,
Pero en líneas generales, ellos habían tenido una buena infancia y habían tenido buena relación con sus padres. El apropiador, Miara, fue detenido, estuvo preso, y en el texto van a ver que hay un diálogo que tiene uno de los chicos con él, en donde él le dice que haga lo que quiera, ¿no? Y ahí la justicia tuvo que determinar. Y pone el ejemplo de la ley salomónica, en donde había dos mujeres que tenían bebés de la misma edad, al mismo tiempo, y una de las mujeres, durmiendo con ese bebé, lo asfixia, y el bebé muere. Entonces, esta, que no se sabía cuál de las dos era, roba al bebé de la otra. Ambas llegan hasta el rey Salomón y le piden que solucione el problema. Ambas decían, este es mi hijo. Y obviamente la otra decía, no, no es tu hijo es el que vos mataste cuando te pusiste arriba del chico y lo asfixiaste. Entonces el rey Salomón entra en esta discusión de que es tuyo, es mío, es tuyo, es mío, es tuyo, es mío, y como que no se podía saber, imagínense, en esa época no existía el ADN, entonces decide cortarlo por la mitad. Entonces dice, bueno, como no se pueden poner de acuerdo de quién es el niño, lo voy a cortar por la mitad. Y cada una va a tener una mitad. A una de las mujeres le pareció justo y a la otra obviamente no. Entonces la madre dijo que no. La verdadera madre dijo que no. Aunque en el texto de la ley salomónica se dice que no, no se sabe si era la verdadera madre la que dijo que no, sino que dijo que no para que no maten al niño, que prefería verlo eh, con la otra mujer antes de que esté muerto, ¿no? Y esto lo que hace, de lo que habla, justamente como que existe este amor de madre, y dice que existe certeza de quién es la madre, desde lo biológico, pero no existe, nunca existe la certeza de quién es el padre, ¿no? Esto plantea el texto. Como que nunca sabemos quién es el padre, sí sabemos quién es la madre, o sea, no, nadie puede negar quién es la madre porque existe un parto. Pero el padre es algo que no, nunca va a haber una certeza, salvo que exista un análisis de ADN. Entonces, en este caso, en el caso de los Ricardo Tolosa, lo que hace la ley es sacárselos a los apropiadores y dárselos a los cuidadores, a los guardadores, a los tutores, pero ellos pelean contra eso, porque ellos sentían que sus padres seguían siendo sus padres, o sea, no podían tomar dimensión, ellos tenían 14, 16 años, pero todo esto empieza antes, pero ellos no tomaban dimensión de lo que sucedía, y seguían bajo la ley de ese padre que había sido el que los apropió, pero no lo podían ver como eso, como un padre déspota, o lo seguían viendo como el padre que los cuidaba, que más allá de todo los cuidaba. Entonces, me parece súper interesante para que puedan leer, que puedan tener una mirada crítica, que puedan plantear diferentes cuestiones que se podrían haber hecho en el momento. Yo les voy a dejar, aparte del texto, les voy a dejar unos videitos que las invito a que los miren. No son obligatorios, pero está bueno que los miren. Son videitos cortos, en donde van a ver a estos chicos Ricciardi en la adolescencia, en pleno momento de discusión eh, legal sobre su tenencia, y después en la adultez, para que después podamos hablar de eso en el Zoom del sábado. Así que bueno, les mando un beso, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, mandan mensaje. Por favor, traten de leer los teóricos, traten de ponerse, mirar los videos, aunque sea,
para poder entender todo esto, es súper importante que entiendan cuál es la función paterna, cuál es el lugar de la madre, en esto de la conjunción de la construcción de los sujetos, de la ley social, del principio de realidad, del origen de la agresividad. Es importante que tengan siempre una mirada crítica. Así que les mando un abrazo y nos vemos el sábado.